Hola, hoy vamos a hablar sobre la importancia de la farmacoterapéutica en niños y adultos mayores. Y primero, ¿qué es la farmacoterapéutica? Es la parte de la práctica profesional farmacéutica que pretende evaluar y monitorizar la farmacoterapia en función de las necesidades particulares del paciente con el objetivo de mejorar o alcanzar resultados en su salud. Los objetivos particulares de estas son buscar la obtención de la máxima efectividad de los tratamientos farmacológicos, minimizar los riesgos asociados al uso de los medicamentos y por tanto mejorar la seguridad de la farmacoterapia. Contribuir a la racionalización del uso de los medicamentos como principal tratamiento terapéutico de nuestra sociedad y mejorar la calidad de vida de los pacientes. La administración de medicamentos en los niños y adultos mayores debe adecuarse a un organismo que se caracteriza por experimentar continuos cambios. La administración de medicamentos en niños y adultos mayores requiere de cuidados especiales. Esto es debido a que cada organismo reúne características particulares, por lo que al elegir los medicamentos, estos deben ser adecuadamente seleccionados. Los medicamentos se deben usar con precaución y de manera especial en niños y ancianos, debido a que estos actúan de una manera diferente en sus organismos que en el de una persona adulta. Es importante, al elegir un medicamento, tener en cuenta el desarrollo de los órganos en los niños y ancianos, pues su absorción, distribución, metabolismo y excreción se pueden ver afectados. En los niños, sus sistemas y órganos se encuentran en constante desarrollo, a diferencia de los adultos mayores, que presentan deterioro o alteraciones en sus funciones. En ambos casos, es importante evitar la automedicación y recurrir al personal de salud para evitar problemas futuros que puedan presentarse. Algunos datos importantes a considerar al momento de la administración de los medicamentos en los niños son que los cambios en el organismo de los niños afectan la absorción de los medicamentos. Un factor importante a considerar es el tiempo de vaciamiento gástrico. A mayor tiempo, mayor acción de los medicamentos. La absorción por la piel está incrementada en los niños recién nacidos, debido a que la piel está más hidratada, es más delgada y facilita el ingreso de medicamentos, pudiendo ocasionar reacciones no deseadas. Por ejemplo, el uso del ácido bórico en tratamiento de dermatitis de pañal produce mayor lesión en la piel, daño renal y en casos extremos muerte. Por tanto, no se debe aplicar ácido bórico a la piel de los lactantes o niños pequeños. El uso del lindano en tratamiento para piojos o sarna en niños ha causado toxicidad a nivel del sistema nervioso central. En el envejecimiento, conlleva toda una serie de cambios fisiológicos que influyen en la farmacocinética de los medicamentos. Algunos cambios que se presentan en el organismo de los adultos mayores son disminución de masa corporal, disminución del agua corporal, incremento de la grasa corporal, disminución de la función renal, disminución de la masa y flujo sanguíneo. Los cambios mencionados anteriormente influyen en el proceso de absorción, metabolismo, distribución y eliminación de los medicamentos en el organismo y deben ser considerados al momento de la administración de los medicamentos. La absorción. Cuando un fármaco se administra por vía oral, los efectos del envejecimiento sobre el tracto gastrointestinal pueden afectar por diversas razones. La solubilidad, el grado de ionización del medicamento puede verse afectado por la disminución del pH gástrico. La absorción del fármaco. La absorción del fármaco puede verse comprometida como consecuencia del menor flujo sanguíneo y de la menor motilidad del tracto gastrointestinal, a lo que se une la reducción de la superficie absortiva. Los fármacos que se absorben por transporte activo pueden verse afectados, reduciendo su absorción por la menor funcionalidad de algunos de estos sistemas de transporte. No obstante, esta vía de transporte tiene poca importancia, pues la mayoría de los medicamentos se absorben por difusión pasiva. Si se usan antiácidos, práctica que es relativamente común
En pacientes geriátricos, la administración de cualquier fármaco debe hacerse al menos una hora antes o después de estos, con el objetivo de evitar que disminuya la absorción del fármaco en cuestión. Los cambios que se acaban de comentar disminuyen la absorción de numerosos fármacos. Ahora hablemos de la distribución. Con la edad se produce una disminución de la masa corporal total y de la proporción de agua, especialmente en las mujeres, aumentando la grasa corporal y hay un descenso de la albúmina plasmática. Esto hace que a igualdad de dosis en los ancianos con relación a los jóvenes, los fármacos hidrosolubles alcancen mayores concentraciones plasmáticas por el contrario de los medicamentos liposolubles. Se distribuyen en espacios mayores, con la consiguiente prolongación de sus efectos y el consiguiente riesgo de toxicidad. El metabolismo. La biotransformación hepática de los fármacos tiene lugar como consecuencia de la acción de los sistemas enzimáticos. La primera fase de la biotransformación corresponde al metabolismo. De fase 1 incluye diferentes reacciones oxidativas, cuya misión es incrementar la hidrosolubilidad del fármaco para que pueda ser eliminado por vía renal. Generalmente, la actividad farmacológica del compuesto se mantiene de forma total o parcial. El sistema enzimático implicado en el proceso suele presentar menor actividad en los ancianos. La segunda fase de la biotransformación, conocida como metabolismo de fase 2, corresponde a la biotransformación farmacológica, que mediante reacciones de conjugación, entre las que destaca la conjugación glucurónica, da lugar a moléculas de escasa o nula actividad farmacológica. Este sistema enzimático se conserva prácticamente sin deterioro en los sujetos de mayor edad. Otros cambios que tienen lugar en el metabolismo de los medicamentos como consecuencia del envejecimiento son los derivados de la disminución de la masa hepática y del flujo sanguíneo. Así pues, la capacidad metabólica del hígado se reduce con la edad, con lo que especialmente afecta el metabolismo oxidativo de los fármacos. No obstante, no es posible predecir con exactitud los efectos del envejecimiento en el metabolismo de los fármacos específicos. Todo esto obliga a individualizar cada fármaco y cada paciente en función del estado del paciente y de las situaciones fisiológicas por las que cursa. Excreción. Efectos del envejecimiento sobre la función renal son algo más predecibles, ya que esta es la alteración farmacocinética más importante en el anciano. El envejecimiento conlleva a un progreso deterioro de la función renal, con disminución del índice de filtración glomerular, de la capacidad para concentrar la orina, de la retención de sodio, del aclaramiento de creatinina y de la irrigación renal. Este proceso se caracteriza por una considerable variación interindividual. Finalmente, la creatinina sérica no es un reflejo de la función renal como ocurre en los adultos jóvenes. La importancia clínica de estos cambios será mayor cuando se manejan fármacos con márgenes terapéuticos estrechos y con mayor proporción de eliminación renal, que si son administrados a la dosis estándar, alcanzarán valores plasmáticos elevados, mientras que si son medicamentos de estrecho margen terapéutico, generarán toxicidad. Una interacción entre medicamentos supone la alteración del efecto de un fármaco como consecuencia de acción de otro. El resultado de la interacción puede ser sinérgico, potenciador o antagonista. Las personas ancianas tienen un mayor riesgo de presentar interacciones potencialmente graves, debido a que presentan frecuentes alteraciones fisiológicas que condicionan la farmacocinética de algunos medicamentos. Habitualmente reciben prescripciones de varios médicos. Utilizan más medicamentos que las personas más jóvenes. Se ha estimado que cuando se consumen 2 medicamentos, el riesgo potencial de interacción es del 6%, mientras que ese riesgo aumenta hasta el 100% cuando se administran 8 o más medicamentos. Presentan más enfermedades crónicas en comparación con los sujetos más jóvenes. Usualmente recurren a la automedicación. Tienen reducidos sus mecanismos fisiológicos de regulación. En función de las enfermedades predominantes,
suelen recibir tratamientos con fármacos implicados en interacciones diuréticos